Tengan todos y todas muy buenos días. Los alimentos nocivos son la causa de más de 200 enfermedades graves crónicas en todo el mundo. Es así que el Organismo Mundial de la Salud, OMS, ha estimado 31 peligros causantes de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en el 2010, con la pérdida de 420.000 muertes en todo el mundo. Se prevé que en el futuro las enfermedades transmitidas por alimentos aumenten debido a factores como el comercio internacional, el cambio climático y hábitos alimentarios. Siguiendo con el evento, es turno ahora de dar pase a los expositores, la señora Sandra Vega y el señor Fernando Argote, quienes nos acompañan en representación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, Colombia. La señora Sandra Vega Ferris es ingeniera de alimentos de la Universidad La Salle Bogotá, con máster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Pontificia Politécnica de Valencia, España. Ha trabajado en el Instituto Agropecuario ICA y labora desde 2015 en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, en el grupo del Sistema de Análisis de Riesgos Químicos de la Dirección de Alimentos y Bebidas, realizando la formulación, desarrollo y seguimiento de planes, programas y proyectos de inspección, vigilancia y control de riesgos químicos que afectan a la inocuidad de los alimentos, incluidos los planes de pesca y acuicultura. Asimismo, el señor Fernando Argote es ingeniero de alimentos, profesional especializado de la Dirección de Alimentos y Bebidas, Grupo Técnico de Alimentos y Bebidas del INVIMA. Es el encargado de implementar y desarrollar lineamientos de orden sanitario en actividades de inspección, vigilancia y control de los establecimientos que elaboran alimentos en el territorio nacional de Colombia. Participa en implementación, revisión y modificación de la reglamentación sanitaria en alimentos, materias primas, a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Los ponentes el día de hoy nos presentarán el tema Control reforzado en la gestión de riesgos para la inocuidad en el sector pesquero y acuícola. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Fernando Argote, con mi compañera Sandra, estamos para participar en este evento y muchas gracias por su invitación. Algunas presentaciones las haré un poco más cortas, solo para que quede como bibliografía, para que tengan en cuenta. El control reforzado en la gestión de riesgos para la inocuidad en el sector pesquero y acuícola es el tema que nos compete. Realmente la idea es compartir ideas. Nosotros consideramos, o particularmente considero, de que las cosas están dichas, es cuestión de voluntad y de pronto el refuerzo es hacer las cosas de una manera sencilla para que todas las partes, tanto el fabricante como el consumidor, puedan disponer de alimentos inocuos en su cadena alimentaria. Los antecedentes del INVIMA rápidamente vamos a verlos. El INVIMA es una entidad adscrita al Ministerio de Salud. Fue creado por la Ley 100 y la Ley 1122 fue la que nos dio las competencias exclusivas al INVIMA para lo que tiene que ver con la inspección y vigilancia y control en plantas que procesan alimentos. Y ya el decreto 2078 ya tiene que ver con la parte ya específica del INVIMA de su funcionamiento como tal. El INVIMA pertenece al Ministerio de Salud, pero Colombia tiene unas particularidades en el cual tiene entidades que están enlazados, pero son independientes en la parte sanitaria. Todos, digamos, tienen que ver con la parte de inocuidad de alimentos de una manera directa o indirecta. En ese orden de ideas, en la producción primaria de los productos pesqueros y acuícolas particularmente, y en producción primaria, en alimentos en general, tiene que ver la competencia del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Es el que tiene que ver con la parte de producción primaria, lo que tiene que ver con permisos en pesca, con permisos de explotación, con control de vedas, con parte de autorización de piensos y alimentación para peces, tanto especialmente en lo que tiene que ver con cultivos. El INVIMA, como es la entidad que está encargada de la inspección, vigilancia y control de fábricas, procesamiento y envasado de alimentos. Y lo que tiene que ver con el transporte, distribución y comercialización
ya son las entidades territoriales de salud. Digamos, Colombia está dividido en departamentos y secretarías, y son las que tienen que ver con esta parte de comercialización y distribución, o sea, supermercados, tiendas y demás. Básicamente es esa parte que tienen competencia, teniendo en cuenta en la relación con el INVIMA y en cierta forma con el ICA. ¿Cómo se articula? Pues como ya hablé, el ICA tiene que ver con la parte primaria, el INVIMA bueno, el ICA también tiene que ver no solo con peces, sino con la parte de siembra, cultivo, protección de fronteras, en lo que son con riesgos sanitarios, en la parte fitopatología, zoopatología también pues, tiene que ver en la parte. El INVIMA, nosotros tenemos que ver con la transformación, el envasado y lo que son fábricas de alimentos. Bueno, y las entidades territoriales pues ya tienen que ver con la parte de transporte, comercialización y distribución de alimentos y bebidas, no solo la parte de alimentos. Entonces, esa es la parte que normativamente nos compete. Vamos a ver un poco qué tiene que ver lo que tiene que ver con la estructura del INVIMA. Saripé ya lo conoce, pero básicamente, a grosso modo, tiene un consejo directivo que está formado por varias entidades o algunos participantes, inclusive el ministro de Salud también puede participar allí. Está la dirección general, que es nombrado por el presidente de la República, y a su vez tiene las partes estratégicas, las misionales, la de apoyo y de control. En la parte de alimentos es misional y el INVIMA no solo tiene que ver con alimentos, también tiene que ver con medicamentos y productos biológicos. Ahora con la pandemia es el que autoriza las vacunas, por ejemplo, los respiradores, toda esa parte de ventiladores, la parte médica, digamos. Hay una dirección de dispositivos médicos y otras tecnologías, por ejemplo, marcapasos. La dirección de alimentos tiene que ver con lo que ya hablé, con producción y transformación de alimentos y bebidas, también alcohólicas. La dirección de cosméticos, que tiene que ver, como su nombre lo indica, con la parte de cosméticos, aseo, plaguicidas a nivel de hogares, producción de higiene doméstica, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, sí, con parte de protecciones y jabones y demás, parte sanitaria en las personas directamente. Y nosotros tenemos una dirección de operaciones sanitarias que es como el enlace con nosotros dentro del INVIMA, y a su vez la dirección sanitaria es la que opera con los grupos de trabajo territorial que tiene el INVIMA regado a nivel del territorio nacional, y también tiene que ver con la parte de importación y exportación de alimentos y materias primas para los mismos. Y hay una dirección de responsabilidad sanitaria, que es la parte, digamos, legal y jurídica, que tiene que ver con atención de quejas inclusive también con penalizaciones y ejecuciones cuando se infringen las normas. Como ya hablamos, está la parte estructural INVIMA, la parte de cosméticos que tiene que ver con plaguicidas a nivel hogar, bueno, la parte de vacunas, medicamentos, y nosotros con la parte izquierda de alimentos, que es lo que nos compete en el día de hoy. La parte de la dirección de alimentos, que es la que nosotros pertenecemos, tiene grupos, que es la de registros sanitarios. Esta parte es la que a los productos, una vez se elaboran, o pues depende de cómo se procesen, cómo se elaboren, se generan registros sanitarios, o pueden ser también hoy día permisos o notificaciones sanitarias, dependiendo de la estructura del mismo y el riesgo. Hay un grupo técnico de carnes, que es lo que llaman plantas de beneficio, que es producción de ya lo que tiene que ver con autorización de plantas de beneficio, despostes, y la parte de importación y exportación de acuerdo al riesgo de productos cárnicos objeto de exportación e importación. Está el grupo de articulación y coordinación, que es el que pues estaba con los grupos de trabajo territorial, con los entes descentralizados. El grupo de técnico de alimentos, que es el que yo particularmente pertenezco, que es el que da alineamientos, estructuras, y también participamos en lo que tiene que ver con la verificación y control de sistemas de inocuidad, HACCP, y buenas prácticas de manufactura. Está el grupo de técnico de vigilancia epidemiológica, que es el que pues, se encarga de dar los enlaces y atender lo que tiene que ver con eventos epidemiológicos a nivel nacional e internacional. Son los que tienen que ver también con el RAS, que en Europa, con Estados Unidos, una entidad, y también coordina con la parte comercial en atención de eventos
epidemiológicos. Entonces tiene que atender y dar reportes de los mismos según se van presentando. Y el grupo de análisis de riesgos químicos, que la compañera en su momento, cuando le toque, hará. El INVIMA hace unos 3 años más o menos ha desarrollado como aporte de refuerzo un modelo de inspección, vigilancia y control en función del riesgo, lo que llaman severidad, ocurrencia de afectación. Y obedece a múltiples variables, se desarrolló a través del tiempo, a través de datos y a través de un sistema informático y el modelo matemático, y montaron el sistema de SOA, de acuerdo al decreto 2078, que es el que da la estructura del INVIMA, y el que propone los lineamientos y criterios de inspección, vigilancia y control bajo el enfoque de riesgo, de gestión, porque nosotros, el INVIMA, somos gestores básicamente de riesgo. Y la 1229 de 2013, esa resolución, que ya como tal monta el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, de manera que permita contar con un marco de referencia donde se incorpore el análisis y gestión de riesgos asociados al uso y consumo de bienes y servicios a lo largo de todas las fases de la cadena. Mejor dicho, con este modelo, el INVIMA monta cuáles son las plantas que priorizan, cuáles son las plantas que debemos visitar con el fin de prevenir eventos en salud pública y en función del riesgo. Básicamente, eso es lo que pretende esta parte. Ahí tenemos el modelo, que tiene componentes transversales propias y ya variables del SOA. Y ahí prioriza las visitas. Entonces tiene 3 componentes. Entonces los componentes son los siguientes. Depende del tipo de actividad. Son transversales esas actividades, y depende de qué tipo de actividad y dónde se hace esa actividad, dónde se fabrica, dónde se envasa, dónde se fracciona. También tiene que ver en parte pesca, muy importante, los buques y lo que tiene que ver con importación, con la fabricación e importación, con almacenamiento. Da una complejidad, unos puntajes, y sale el modelo que permite cualificar esas visitas. La transversal 2, que es el cumplimiento de estándares sanitarios, o sea, unos puntajes de acuerdo a las visitas que se hacen a las plantas. La transversal 3, que es el tiempo transcurrido en que el INVIMA ha hecho la visita a los establecimientos, depende de la frecuencia del mismo y el tiempo en que se hagan, entonces se le da un valor. La transversal 4, que son si ha aplicado medidas sanitarias de seguridad, de acuerdo, y entonces se le da una calificación. Y el histórico de denuncias, porque el INVIMA tiene ahora casi todo sistematizado. El personal, la gente, los compatriotas pueden dar sus quejas y se hacen la atención pertinente de acuerdo a cómo van llegando. Las variables propias son si la planta ha tenido una certificación de buenas prácticas o un sistema HACCP, el tipo de productos que se establecen, que si son confiterías, pues de menor riesgo, si son frutas un poco riesgo mediano. Ya los de riesgo alto son pesca, lácteos, y eso está clasificado en la resolución 719 de 2015. La variable propia tercera si ese establecimiento provee productos a nivel institucional, bien sean Fuerzas Armadas o sean colegios, digamos, para lo que coordina con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene que ver con las alimentaciones escolares. Entre las propias, pues no vale la pena nombrarlos todos, ahí están todos los productos de acuerdo al grupo de alimentos, de acuerdo a la resolución 719. Entonces se le da una valoración de acuerdo al producto. Ya con eso se hace la estructura general del modelo y se determina el SOA, que es la severidad, la ocurrencia de la afectación, y entonces ahí el INVIMA establece la priorización de los establecimientos que debe visitar el grupo, la entidad, los compañeros de grupos de trabajo territorial que están localizados a lo largo del territorio nacional, con la coordinación del grupo de la Dirección de Operaciones Sanitarias, que son los que los controlan a ellos, y nosotros damos las variables. Son tres grupos y uno que ejecuta estas labores. Creo que hasta ahí es la parte de presentación del INVIMA como tal, que querían recorderis. Vamos a ver de la parte de pesca.
No, Colombia no es un producto, no es un gran productor de pesca a la hora, la verdad, pero tampoco es, normalmente en camarones, normalmente la costa atlántica es la que tiene cultivos y la costa pacífica es la que tiene extracción, digamos, de pesca. Y la costa atlántica es la que tiene procesos grandes de pesca, como en el caso de atún. Eso está de acuerdo, la de pesca está de acuerdo a la ley 09, la 333, que es la resolución de normatividad en base al rotulado nutricional, la 5109 es el rotulado general, y la 2674 es las buenas prácticas que tiene que tener cada establecimiento. La muy importante es la 2115, que es el agua potable, que toda planta de alimentos tiene que cumplir con esta norma, que tiene la parte de controles químicos, microbiológicos y físico-químicos del agua. Y la 683, que es más bien, que está, no es muy, más bien está aún en desarrollo y se están visitando, que tiene que ver con los materiales que entran en contacto con los alimentos, especialmente con lo que tiene que ver con migración de contaminantes químicos, y se hace una valoración de contaminantes globales y específicas de acuerdo a unos patrones establecidos, y los materiales que entran en contacto con el alimento en empaque y el material que utilizan en los procesos productivos. Bueno, en pesca está el 561, que es lo que tiene, es el marco normal de nosotros de la pesca, tiene que ver con todos los, como decir, la parte que usted ya conoce, la frescura, la parte de agallas, toda esa parte de pesca. La 337 sardinas, que nosotros no tenemos nada que ver, en el sentido de que nosotros no producimos, y básicamente es en importación. La 148 de atún, sí, nosotros tenemos más o menos 3 plantas de atún, y hay y más o menos 14 barcos atuneros propios de una capacidad de 1000 toneladas cada uno más o menos, y la 228, que es la inscripción de las plantas que exportan a la Unión Europea, y la 122, que son los requisitos físico-químicos, y la 730, que obliga a que todos los productos de la pesca objeto de exportación e importación en Colombia tienen que tener implementado el sistema HACCP. En la 468, que es muy importante en los barcos, es muy simple en los barcos camaroneros que exportan o lo que exportan productos de la pesca para la Unión Europea, tienen que tener HACCP. En el caso de los barcos, por ejemplo, en los barcos camaroneros, ya vamos a ver, esta nuestra norma europea, que ya resumimos anteriormente, que son, ahí están las directivas de agua, los aditivos, los indicadores de base volátiles, la histamina, los residuos de acuicultura, los niveles máximos de contaminantes, control de microbiológico, y todo eso es para la Unión Europea. Vamos a ver un poco por el tiempo de los productos de la pesca que Colombia básicamente trabaja. En el caso de la tilapia, pues miramos la parte normal de ella, que es que la tilapia normalmente no siempre está cerca a las plantas de proceso, que es lo que se ha reforzado en la producción acuícola en estanques, básicamente que tenga un control de antibióticos, de plaguicidas, y se le mira la parte de organoeléctrica como tal, la temperatura de recepción y la vida, pues, y con eso ese programa se refuerza la parte de inspección de la tilapia, que ha cogido harto auge en el interior de Colombia, sobre todo en represas que tienen medios de cultivo, en lagunas. En la parte de camarón sí es, el camarón en Colombia ha tenido de pronto ha perdido un poco la parte productiva, pero digamos la costa norte de Colombia es de cultivo, y la parte del Pacífico es de extracción. Nosotros básicamente trabajamos en cultivo con el banamey, que es el blanco, y en extracción con el pin, coliflor y chocolate, que llaman esos, el agassiz y el bebirosti. ¿Qué es lo que hemos reforzado en barco? Hacerlo muy simple. Ese barco lo que hace es un arrastre de máximo 1 hora y media, y en 20 minutos el camarón está ya metido al congelamiento en el cuarto de congelamiento, que trabaja a menos 30 grados, y no demora más de 20 minutos todo el proceso de depósito en cubierta a, la, a, la, a meterlo al cuarto frío. Como son camarones, son enteros, gambas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hay que controlar básicamente? Pues dentro de las buenas prácticas, lo básico, que son la limpieza y desinfección,
pero lo que estamos trabajando y se ha trabajado es el control de agentes antioxidantes como el sulfito, metabisulfito. El metabisulfito normalmente ellos lo reciben previamente pesado con un proveedor que tiene calibración de básculas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos reciben básicamente el pesaje en bolsas de 2 kilos y lo que hacen es que reciben el pescado en agua de mar fría y ahí lo sulfitan y lo van sulfitando adicionando 2 kilos de metabisulfito y 10 kilos de azúcar, que este azúcar es para que no se queme el producto en congelamiento, y lo sumergen en más o menos en una cantidad de 90, 60 litros de agua, cosa tal de que el camarón entero, que son las gambas, no vaya a sufrir oxidación. Él se sumerge en esta. ¿En qué se ha reforzado? En que ellos tienen un tiempo preestablecido de inmersión, porque este camarón básicamente se exporta, las gambas. Colombia solo come básicamente colas. Entonces, ¿qué hace el camarón? Pues se le agrega los 2 kilos de mentabisulfito y se sumerge en agua de mar refrigerada durante 5 minutos y por cuestiones de ósmosis, más o menos ellos sumergen entre 7 y 10 veces varias cochadas, varias metidas en esa solución de sulfito y después de la séptima inmersión ya cambian para permitir de que el sulfito actúe y no se vaya a pasar normalmente de 150 partes por millón. Eso ha sido el refuerzo básico que se ha hecho muy simple. El marino en camarón con tiras determina el sulfito, el residual de sulfito, y la planta ya lo hace por un sistema de titulación, por el sistema de Monier-Williams, por arrastre de vapor, y hasta la fecha no hemos tenido más de 10 años, diría yo, ningún reclamo por factores de peligro, por sulfitos. Y microbiología no recuerdo. Y de metales pesados, pues realmente en nuestros mares todavía no tienen un mayor problema. Los que son de cultivo, pues igualmente los mercurio, cadmio y plomo, que nuestra compañera hará la presentación, también se controla. El otro producto es el atún. El atún se hace en Colombia, normalmente se captura con los barcos de cerco. Importan también materia prima. Normalmente se captura en diferentes partes de la costa pacífica cerca a Panamá. Esos barcos atuneros, normalmente lo importante es que ellos tienen un arrastre, un lance máximo de 3 horas que se ha reforzado. Se ha reforzado es que el producto entre vivo al barco y se sumerge en agua de mar refrigerada en estas cubas que tiene más o menos 90 metros cúbicos y se hace un monitoreo permanente de las cubas, de la temperatura, para cosa tal de que el producto salga congelado a menos 9 grados en salmuera con una concentración del 18 al 22% y para menos 18 grados para atún que va para lomos. Si va para conservas puede ser menos 9, no más. No hay problema en este sentido de histaminas. Normalmente ellos no reciben histaminas mayor de 30 partes por millón en planta y nos permite entre 100 y 200 partes de acuerdo a la Unión Europea, pero ninguna planta colombiana acepta atún con más de 30 partes. Diría que inclusive como punto de control más de 15. Esto es de lo más importante que hemos reforzado. Son los tiempos en la realidad en que nuestros atunes están llegando a los barcos. Él se recibe agua más refrigerada a 0 grados y en 6 días. Y después del quinto día ya él le agrega salmuera para reducirle la temperatura y salga el quinto día ya está a menos 12 grados la salmuera. Ese es probado técnicamente, esos son estudios realizados por el INVIMA en barcos que tiene asignados como control. Me parece que en las 6 horas estamos cumpliendo fácilmente con 3 horas y 16 horas a 0 grados. Particularmente pienso que esto es un monitoreo muy simple, pero sin embargo estamos haciendo énfasis como refuerzo en controlar los compresores en el sentido de que la presión de succión no sea mayor de 5 libras y cosa que nos garantice más o menos una temperatura de menos 9 grados. O sea, las presiones de succión y la expansión que están entre 150 a 180 psi. Con eso nos garantiza que la temperatura se comporte bien y el monitoreo nos verifica
que está funcionando bien el frío, y con esto controlamos obviamente histaminas. Ya después en descarga se controla lo que tiene que ver con metales pesados, sobre todo mercurio, cadmio y plomo. Dependiendo de las especies, hay unos que tienen más, otras menos, dependiendo de los sitios de captura, eso siempre tiene su complejidad y hay que estarlo manejando de acuerdo a cómo se comporte el ambiente. Esto, como le hemos hablado, las presiones de los compresores. Estos son los atún de alerta amarilla, es básicamente, y en Colombia se consume básicamente pero también se exporta el Skip Jack y el Big Game. Aquí tenemos las zonas de captura, ya hablamos de las histaminas y las temperaturas en el espinazo, y después también otro proceso que controla el INVIMA es básicamente lo que tiene lo relativo a conservas, donde todas las plantas que en Colombia esterilizan productos deben cumplir, que se empacan al vacío, que esterilizan productos y se empacan herméticamente, deben cumplir con la 2195 en el sentido que el autoclave tenga un estudio probado de distribución de temperatura y el producto tenga un estudio probado de penetración de calor. Normalmente trabajamos con un FSUC0 de 6 y no 4 que nos permite, y de acuerdo a factores críticos y a estudios que revisamos, damos el aval en las visitas de HACCP, porque este es uno de los puntos de control críticos, aparte del cierre pues, la parte de factores críticos como es la temperatura inicial o la densidad inicial, o bueno, y la capacidad de llenado de las latas. Eso me parece que eso se ha reforzado, y nosotros no tenemos ningún evento por latas sopladas o por latas que tengan presencia de anaeróbicos importantes como el Clostridium. Aquí básicamente le subimos lo que son en HACCP, que son en atuneros son las histaminas, bueno, el otro indirectamente es mercurio, cadmio y plomo, y en camarones sulfito, que lo controlamos con los lances, repito, los marinos con una gran experiencia están controlando el sulfito que inclusive ellos, para pesar el camarón, lo pesan en báscula tipo romano, de un solo golpe, porque en el mar pues no tendría sentido ni podría operar una báscula electrónica. Entonces pesan la báscula con un patrón de 2 kilos y ahí ya pueden trabajar. Yo creo, finalmente la trucha, que es de cultivo, clima frío muy similar a los controles anteriores, básicamente que lo que hacemos es revisar los contaminantes químicos. Además no tienen problema porque estos están exactamente donde están las plantas de proceso, que lo que hacen es eviscerar, filetear y congelar. Y hacen estudios de contaminantes pesados en los medios de cultivo, pero normalmente la trucha proviene de aguas altas, de ríos altos, que tienen casi nacimiento, y tienen poco repercusión en contaminantes químicos. Sin embargo, se controla lo que son, no utilizamos antibióticos, y se verifica mediante pruebas de laboratorio que nos dirá la compañera. Yo creo que es voluntad de las partes de trabajar con cuestiones sencillas, prácticas y medibles en tiempo real, es lo que estamos trabajando, soportado en normas nacionales e internacionales. Yo creo que esa es la parte simple. Particularmente pienso de que si educamos a los niños en las escuelas, ya no tendremos que tener muchos inconvenientes con el control sanitario de productos procesados cuando ya esté el hombre desarrollado físicamente. Gracias, doctor Argote. Creo que podríamos continuar con la señorita Vega. Como decía mi compañero, mi nombre es Sandra Vega, yo hago parte del grupo del Sistema de Análisis de Riesgos Químicos de la Dirección de Alimentos y Bebidas. Este grupo tiene como función principal la formulación, desarrollo, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con el análisis de riesgos químicos que afectan la inocuidad de alimentos y bebidas. Dentro de estos programas se encuentra el Plan Nacional de Vigilancia y Control de Residuos en Alimentos, que abarca e integra los planes nacionales subsectoriales de vigilancia y control de residuos en alimentos y bebidas. Estos planes subsectoriales son un conjunto de acciones y medidas para los diferentes subsectores de alimentos y tienen el objetivo de vigilar y controlar los residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes químicos que puedan estar presentes en los productos alimenticios, tanto de producción nacional como importados.
La legislación colombiana, pues básicamente el marco de estos planes subsectoriales de residuos es la resolución 770 del 2014, que establece las directrices para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estos planes. Tenemos una normatividad particular que define los límites máximos. Está la resolución 1382 del 2013, donde se establecen los límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal destinados al consumo humano. La resolución 4506 de 2013 y sus modificaciones, que establece los niveles máximos de contaminantes químicos en los alimentos destinados al consumo humano. La resolución 2906 de 2007, que establece los límites máximos de residuos de plaguicidas. Por último, tenemos una resolución del 2013, que es la 5296, por la cual se crea una lista de establecimientos y o predios con hallazgos de excesos de residuos o contaminantes en los productos alimenticios destinados al consumo humano, la cual debe estar disponible en la página web, debe ser publicada en la página web del instituto, del INVIMA, y en caso de que el hallazgo tenga que ver con una no conformidad o una sustancia prohibida del sector primario, pues también se debe publicar en la página web del ISA. Bueno, adicionalmente, algunos de los planes que nosotros desarrollamos, principalmente los que tienen que ver con la pesca, están destinados para exportación. Entonces tenemos en cuenta principalmente la legislación de la Unión Europea, la Directiva 9623, que está relacionada con las medidas de control aplicables respecto a determinadas sustancias y sus residuos en alimentos vivos, animales vivos y sus productos. Esta directiva fue derogada y sustituida por el reglamento 625 del 2017. Sin embargo, nosotros seguimos utilizando el template para definir las sustancias y número de muestras a analizar en los planes de pesca. También está la decisión 747 del 97, por la que se fijan los niveles y frecuencias de muestreo de acuerdo a la directiva anterior. Bueno, en resumen, estos son los planes que desde mi grupo se desarrollan anualmente. Se han dividido en dos categorías: planes de origen animal y planes de origen vegetal. Tenemos entonces planes de vigilancia y control de residuos en carne bovina, en carne porcina, en carne aviar, en leche, en huevo, productos de la acuicultura y control oficial de la pesca, y adicionalmente determinación de mercurio total en atún enlatado. También tenemos los planes de origen vegetal, en donde tenemos el cadmio en productos derivados del cacao para exportación, residuos de plaguicidas en pulpas de frutas, micotoxinas en alimentos procesados, y determinación de residuos de plaguicidas y metales pesados en arroz. Bueno, acá se puede observar como las fases o etapas que nosotros tenemos en cuenta para el desarrollo de estos planes de residuos. Partimos primero de una priorización en donde definimos año a año cuáles son los planes que vamos a desarrollar, teniendo en cuenta diferentes variables, como son de pronto algunas evaluaciones de riesgo que realiza la unidad de evaluación de riesgo de nuestro país, teniendo en cuenta también la normatividad vigente y los límites máximos establecidos en ella, necesidades de salud pública, entre otros factores. Una vez se han priorizado los planes que se van a desarrollar, se procede a hacer el diseño del plan, que no es más que el diseño estadístico, que suele ser muy particular dependiendo del tipo de plan que se va a desarrollar. Posteriormente se tiene el diseño estadístico, se pasa a la elaboración del documento técnico y los lineamientos, en donde se plasma la justificación del plan, los objetivos, el procedimiento, la metodología de muestreo, el procedimiento para la toma y envío de las muestras al laboratorio, los laboratorios que van a participar en el análisis, entre otros aspectos. Y los cronogramas en donde se distribuye el número de muestras a tomar durante el año por todos los meses en que se va a desarrollar. Luego pasamos a la ejecución de muestreo, que como lo decía mi compañero Fernando, esta ejecución de muestreo es realizada por los profesionales que hacen parte de los grupos de trabajo territorial que están distribuidos en todo el país. Paralelamente, nuestro grupo va realizando un análisis y un seguimiento de estos planes, en una consolidación de los resultados que se van recibiendo del laboratorio. Cuando hay resultados no conformes o hallazgos de sustancias prohibidas, se diseñan
las medidas de intervención para estos resultados. Finalmente, cuando ya se cuenta con todos los resultados, se consolida, se hace un informe final, el cual es analizado y evaluado por el director y los directivos. Posteriormente se publica en la página web y se socializa en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que está conformado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, entre otras entidades. Bueno, ya hablando de pesca como tal, les voy a presentar los 3 planes que hacemos en esta categoría. El plan de vigilancia y control de mercurio total en atún enlatado, cuyo objetivo es determinar el contenido de mercurio total que pueda estar presente en muestras de atún enlatado, tanto en producto nacional como producto importado. El diseño estadístico es un muestreo no probabilístico por cuotas, teniendo en cuenta la distribución de la participación del mercado de atún en nuestro país. La técnica analítica empleada por el laboratorio del ENVIMA, quien es el que realiza el análisis, es el analizador directo de mercurio, con un límite de detección de 0,002 partes por millón y un límite de cuantificación de 0,006 partes por millón. El siguiente plan, pues es el plan de control de residuos de medicamentos veterinarios y otras sustancias químicas para productos de la acuicultura, cuyo objetivo es asegurar la inocuidad de los productos de la pesca destinados a la exportación, de conformidad con la legislación, con los límites admitidos en el comercio internacional, particularmente en la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, para su diseño tenemos en cuenta, como les mencionaba anteriormente, la Directiva 96/23, donde se establecen las sustancias a analizar y el número de muestras mínimas a tomar. Pues acá en esta diapositiva podemos observar el template de la directiva, en donde nosotros a partir de un estimado de la producción de cada una de las empresas o plantas que van a participar en este plan, a partir de esa producción nos genera el número de muestras mínimos que debemos tomar por cada una de las sustancias. Bueno, estas son básicamente las sustancias analizadas en los productos de la acuicultura. Los productos de la acuicultura que nosotros contemplamos pues, principalmente es camarón, langostino y lo que es trucha y tilapia, y bueno, tal vez algo de camarón y bueno, otras especies, pero principalmente trucha y tilapia. Tenemos entonces lo que son esteroides, hormonas, sustancias antibacteriales como cloranfenicol, oxitetracyclina, fosfenicol, sulfas, compuestos organoclorados, metales pesados y colorantes. Estos análisis, algunos son realizados por el laboratorio del INVIMA y otros que el laboratorio del INVIMA no cuenta, pues se tercerizan con laboratorios externos. Por último, tenemos el plan de control oficial de la pesca, que viene a ser como un complemento del plan anterior, en donde se verifica también productos de la pesca para exportación, pero adicionalmente de residuos se analizan parámetros microbiológicos y físico-químicos exigidos también por el comercio internacional, principalmente por la Unión Europea. Su diseño estadístico es un muestreo no probabilístico por cuotas, teniendo en cuenta la información suministrada por las empresas en relación a las expectativas de exportación. Las sustancias a analizar en este plan son sulfitos, metales pesados, mercurio, cadmio y plomo, y dioxinas, furanos y PCB similares a dioxinas. Este último, pues, es realizado el análisis por un laboratorio tercerizado externo, ya que el INVIMA no cuenta con la técnica para esta sustancia. En la parte microbiológica se analiza Escherichia coli, Staphylococcus coagulasa positiva, Salmonella, Vibrio cólera, esterilidad comercial e histamina. Los productos que se contemplan en este plan pues son también el atún enlatado, tilapia, trucha, tenemos también una planta que elabora aceites de omega 3 y básicamente pues camarón y langostino. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un resultado no conforme o que supera el límite máximo o simplemente es una sustancia prohibida? Entonces, cuando es un resultado que corresponde a una sustancia de procedencia de producción primaria, como puede ser un antibiótico, se le notifica al ICA, a la Autoridad Sanitaria de Producción Primaria, para que haga su intervención en finca o cultivo. En caso que las medidas dependan de otras instituciones gubernamentales, se les informará para que realicen la gestión necesaria.
y cuando son no conformes que corresponden a la competencia del INVIMA, se aplican las medidas sanitarias de seguridad establecidas en la Ley 9 del 79 y demás normatividad vigente, gestionando también la publicación de alertas sanitarias en el caso que aplique según los procedimientos vigentes del instituto. Adicionalmente, se realiza una visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento implicado en el resultado no conforme para determinar cuál fue el origen de este resultado, verificar las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP con que cuenta el establecimiento o la empresa, y a su vez las plantas deben implementar planes de acción tendientes a mejorar sus controles con el fin de que el producto terminado cumpla con el límite máximo establecido en la legislación vigente, planes que son constantemente vigilados y evaluados por parte de la autoridad sanitaria. Muchas gracias, Sandra, y Gracias. al doctor Argote. En este momento, de igual manera, vamos a abrir una ronda de preguntas para los dos ponentes. Sí, muy bien. Quisiera hacer una pregunta al señor Argote. Primero, agradecerle por su exposición con relación a INVIMA. Y en realidad son dos consultas. La primera estaría orientada a ver cuál ha sido el impacto de implementar la inspección basado en riesgos con relación a la participación de los organismos acreditados ante la ONAC, que entiendo que antes de esa implementación participaban activamente en la certificación sanitaria también de productos de exportación, especialmente el sector pesquero. Y la segunda pregunta es con relación a las visitas que hace para la verificación del HACCP en las plantas de conservas. ¿Cuál es la vigencia o cuál es la frecuencia con que ellos exigen que las plantas determinen o hagan las pruebas de penetración de calor de F0 en las plantas de conservas? Si tiene una vigencia de 1 año, 2 años o 3 años. ¿Cómo lo manejan ustedes allá en Colombia, por favor? Ok, gracias. Mire, la inspección en función del riesgo aún está en desarrollo y en ajuste, no es tan simple. Se tomó un modelo matemático y el impacto, pues, aún estamos evaluando en el sentido de redireccionar o tomar algunas variables que nos permitan realmente tomar mejores acciones para que los eventos no se vayan a presentar, ¿no? Pero de todas maneras, y ya tenemos una serie de base de datos en el y los eventos ETAs, pues hasta ahora no se han habido mayor quejas. Los eventos normalmente en Colombia que se presentan es porque en rotulado a veces no hay cosas claras en el sentido de que si no está el registro sanitario vigente o de pronto están declarando algunos componentes no permitidos. Y en ese sentido, pues también nos permite tomar acciones para que la situación mejore. Los sistemas informáticos nos han permitido mucho a tomar en propiedad esto. Sin embargo, también estamos redireccionando la parte productiva de acuerdo a enfocar de que no se presenten eventos epidemiológicos. Y en el sentido de la RAS y FDA y el cono sur de nosotros, yo pienso de que la parte bacterial es importante, pero estamos mirando y veo que es muy importante que centremos un poco más de acciones, lo digo particularmente y con el INVIMA con que trabajo, es que enfoquemos un poco la parte en alergenos, que parece ser que todavía falta desarrollar un poco más, que ese sería el punto a reforzar, control de alergenos. Yo particularmente vería eso, en función a un modelo que estamos implementando. Respecto al HACCP, el HACCP es obligatorio para los frutos de la pesca objeto de exportación e importación. Se hacen, la vigencia del HACCP son 2 años en Colombia y hay una visita de control mínimo anual. Y aparte de esto, las entidades, el grupo de trabajo territorial hace la visita por lo menos una vez al año. O sea que estamos haciendo 2 o 3 visitas al año a una planta que tiene implementado el HACCP. Eso es lo que estamos haciendo. Y a no ser de que ellos implementen nuevas líneas de proceso o sucedan algunos peligros nuevos que se estén presentando, como por ejemplo pseudomonas o listeria, cosas pero normalmente
no tenemos mayor inconveniente en este aspecto, sobre todo en productos de la pesca. Como usted comprenderá, hay normas que nosotros no aplicamos. Por ejemplo, nosotros no hacemos enterococos en agua, la Unión Europea sí lo pide, pero sí hacemos lo básico de la 2115, que es a nivel mundial, basándonos inicialmente en un control de cloro residual en el agua, que es a nivel nacional, que no debe estar entre 0,5 y 2 partes por millón, básicamente es la norma. Entonces, esa es la razón de, del HACCP. No sé si tiene alguna inquietud más. Sí, sí, no, me refería, señor Argote, en la primera pregunta, ¿cuál es la función de los organismos acreditados? Ya. Sí, sí, Cuando sí. se Sí, implementa este sistema, sí, sí, ok. ¿interviene Mire, directamente INVIMA como autoridad ok, sanitaria o delega ciertas funciones a los organismos ok, acreditados? correcto. Sí. La ONAC en Colombia es la entidad acreditada para lo que tiene que ver con la calibración de equipos y básculas. Básicamente eso es. Eso es lo que nosotros, entonces, digamos, cuando nosotros vamos a las plantas y necesitamos los sistemas de control de pesas, entonces exigimos que la báscula, el patrón sobre todo, esté certificada por un organismo acreditado por la ONAC. Entonces, esos patrones tienen que estar vigentes y nos muestran el certificado. Eso básicamente es lo que estamos trabajando, y también con instrumentos de medición, pues en el caso de termómetros y manómetros, pero básicamente son termómetros los que se están trabajando y siempre es con el ONAC. Pero en la parte ya de vigilancia, como buenas prácticas, como en sentido, no. Somos nosotros los que hacemos esa actividad. Una consulta para el señor Argote acerca de los productos procedentes de la actividad acuícola. Quisiera si nos pudiese ahondar un poquito más acerca de las evaluaciones de lo que es vida útil, qué metodología se emplea y cada qué tiempo es actualizada la misma. Muchas gracias. Sí, gracias. Los productos acuícolas eh, los establece la planta. La vida útil la determina la planta en base a estudios basados en el peor escenario. Ven si pueden ser acelerados o pueden ser tomados en tiempo cuando ellos lo determinen. Obviamente nosotros hacemos unas evaluaciones con tomas de muestra en el sentido de cómo se comporta el producto, pero en las visitas ellos establecen de acuerdo a su estudio si, digamos, los enlatados pueden ser operados a 3 o a 5 años. Y los otros, pues ellos determinan su vida útil basados a modelos, algunos matemáticos, a otros con experiencias en base a normas y reconteos micrológicos, físico-químicos determinados. Eso básicamente es lo que nosotros hacemos y de acuerdo al proceso, ¿no? También, a las materias primas también que se trabajan. Pero nosotros no determinamos la vida útil, es la planta. Es la planta la que determina la vida útil. Nosotros controlamos esos estudios. Deben ser demostrados mediante modelos matemáticos y pueden ser métodos acelerados, pero es la planta la que determina de acuerdo a lo estimado en la resolución 5109, que es la de rotulado. Ahí se determina la fecha de vencimiento. Tengo una consulta para la doctora Sandra, que nos habló del plan, ¿no?, que realizan para el tema de control oficial. Quería saber, ¿ustedes realizan una evaluación de riesgos de manera periódica, anual, para estructurar este plan, o lo realizan en base a algún modelo interno que tienen planteado, o cuál es su estrategia? Bueno, las evaluaciones de riesgo, digamos que son elaboradas por un instituto, que es el Instituto Nacional de Salud, y un grupo específico, que es el Grupo de Evaluación de Riesgo, con base en la información que nosotros como gestor le proporcionamos a ellos de acuerdo a los planes que nosotros hacemos anualmente. Entonces, para la priorización, nosotros tenemos en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos en cuanto a si se considera importante realizar la vigilancia y monitoreo de una sustancia determinada. En cuanto a los planes de pesca, para hacer nosotros ya el diseño como tal, lo que tenemos en cuenta en el caso de la acuicultura es la decisión, el template, básicamente a partir del estimado de producción de cada una de las empresas que
que participan en el plan. Y en el control oficial de la pesca, también como son planes que van direccionados principalmente a exportación, en estos planes ya sabemos cuáles son las plantas o los establecimientos de producción que van a participar y que están interesados en exportar ya sea a la Unión Europea o en otro país tercero. Y con base en estas plantas solicitamos la información de el estimado de exportación y a partir de ese estimado nosotros hacemos ya los cálculos estadísticos. Me quedó bastante claro. Gracias más bien por la explicación. Les agradecemos por su intervención, la disposición a la participación al evento el día de hoy y la colaboración, ¿no? Muchas gracias a ambos ponentes.